Cuando mi padre salía de viaje, yo escuchaba las risas en la cocina y sabía que era hora de esconderme. «Es bueno verte casi muerta», decía mi propia madre mientras observaba todo desde las sombras. Solo un pedazo de sábana manchada podría salvarme de aquel infierno. Ay, mis queridos, qué gusto tenerlos aquí conmigo hoy. Mi nombre es Josefa Álvarez Mendoza, tengo 73 años bien vividos y vivo aquí en San Miguel de Allende, en Guanajuato. Nací en San Juan del Río, allá a la orilla del río Lerma, pero la vida me trajo a estas montañas hace muchos años. Hoy, mi mayor placer es cuidar de mi jardín de hierbas medicinales. Tengo de todo un poco: romero, hierbabuena, toronjil, zacate limón, albahaca. Cada plantita tiene su cantero bien cuidado. Me despierto tempranito, antes de que aparezca el sol, tomo mi cafecito recién colado y voy directo al patio. ¿Hay cosa más rica que sentir la tierra húmeda por la mañanita? Es una bendición que Dios me da todos los días. Comencé con este jardín después de que mi finado esposo, Gerardo, partió hace casi 10 años. Fue una forma de ocupar la mente y el corazón. Al principio no sabía nada de plantas, ¿lo crees? Fui aprendiendo con las vecinas, con libros que mis nietos me traían, y hoy hasta hago tés y pomadas que ayudan a mucha gente aquí en los alrededores. Las personas vienen con sus dolores, sus aflicciones, y siempre salen de aquí con un remedito natural y palabras de consuelo. Mi casa no es grande, pero tiene un portal acogedor, donde coloco unas macetitas con flores y una mecedora antigua. Desde allí veo las montañas a lo lejos y agradezco por cada día que recibo. Las paredes son de un azul clarito, un color que trae paz, y adentro tengo mis cosas sencillas arregladas a mi manera. En la sala, un pequeño altar con la imagen de la Virgen de Guadalupe y las fotografías de toda la familia. Antes de continuar, quería pedirles un favorcito a ustedes que me están viendo. Si les gusta mi historia, dejen un like y suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas. Esto ayuda mucho a llevar estas historias de vida a más personas que necesitan escucharlas. Y cuéntenme aquí en los comentarios de qué pueblito o ciudad me están viendo y a qué horita del día encontraron este video. ¿Por la mañanita con el café? ¿Después de la comida? ¿O ya de nochecita con las estrellas apareciendo? Yo siempre leo todos los comentarios y me pone tan feliz saber de dónde son ustedes y cuándo sacan un tiempito de su día para escuchar las historias de esta abuelita. Cuéntenme, ¿eh? Vamos a crear una cadena de cariño. Hoy voy a compartir con ustedes una historia difícil que guardé dentro de mi corazón por muchos años. Es sobre supervivencia, sobre aquellos momentos de la vida en que necesitamos encontrar fuerza donde creíamos que ya no existía nada. Una historia sobre el silencio que lastima y el valor que salva. Mi niñez fue marcada por un secreto terrible que ocurría dentro de las paredes de nuestra casa, lejos de los ojos del pueblo, pero justo bajo la mirada de quien debería protegerme. Es de ese viaje del que quiero hablar hoy, de cómo una niña asustada encontró una manera de hacer justicia y sobrevivir para contar esta historia. Nací y crecí en un rancho alejado, a unos buenos kilómetros de San Juan del Río. Era una propiedad grande de esas antiguas, con una casona de ventanas altas y un corredor que rodeaba toda la construcción. En aquella época, a principios de los años 50, la vida en el interior de Guanajuato era otra cosa, mis queridos. No había luz eléctrica. Agua entubada era un lujo de ciudad grande, y el camino de tierra que llevaba hasta allá se volvía intransitable cuando llovía fuerte. Mi padre, Jacinto Álvarez, era un hombre trabajador, de pocas palabras, pero de buen corazón, alto, fuerte, con manos callosas de tanto trabajar. Tenía un bigote grueso que me hacía cosquillas cuando me daba el beso de buenas noches. Él era arriero, ¿saben? Viajaba por semanas, a veces meses, llevando y trayendo mercancías entre los pueblos del altiplano. Así era como mantenía a nuestra numerosa familia. Mi madre, Dalila, era una mujer dura como piedra. Tenía el cabello siempre recogido en un chongo apretado y una mirada que parecía atravesarnos. No sonreía mucho, no. Pasaba los días cuidando la casa, dando órdenes,
siempre ocupada, siempre vigilante. Cuando la recuerdo, veo sus manos secas de tanto lavar ropa en el lavadero y su delantal siempre impecable, sin una manchita. Éramos 8 hijos y yo, la más chica y única niña. Mis hermanos, por orden de edad, eran Osvaldo, el mayor, ya con sus 21 años cuando yo nací. Después venía Alfredo, de 19, Juventino, de 17, los gemelos Teodoro y Arnulfo, de 15, Eustaquio, de 13, y por último, Jerónimo, de 11. Yo llegué 7 años después de Jerónimo, cuando mi madre ya creía que no tendría más hijos. Tal vez por eso mismo, nunca pareció muy contenta con mi llegada. Nuestra casa era grande, pero sencilla. En la planta baja teníamos la sala con sus muebles antiguos y pesados, el comedor con una mesa larga donde todos nos sentábamos para las comidas, la cocina amplia con fogón de leña y despensa, y un cuartito pequeño donde mi padre guardaba sus cosas de viaje. En el piso de arriba estaban los cuartos, uno grande para mis padres, 2 para mis hermanos que dormían divididos, y uno pequeñito al final del pasillo que era solo mío. Las paredes eran gruesas de adobe y el piso de madera crujía con cada paso. Mi infancia tenía una rutina bien definida. Me despertaba con el canto del gallo, tomaba un vaso de leche fresca con pan dulce y me ponía a ayudar en los quehaceres domésticos que mi madre determinaba. Barría el patio, alimentaba a las gallinas, ayudaba a tender la ropa en el tendedero. Cuando sobraba tiempo, jugaba sola en el patio, haciendo casitas de barro o muñecas de olote de maíz. La escuela, quedaba demasiado lejos. Iba solo de vez en cuando alguno de mis hermanos podía llevarme en carreta hasta la escuelita rural, que quedaba a unos 6 kilómetros de casa. La maestra, doña Zulmira, era paciente conmigo, entendía mis faltas y me daba lecciones para hacer en casa. Fue ella quien me enseñó a leer y escribir, un regalo que guardo con cariño hasta hoy. La gente de la región era poca y distante unas de otras. Nuestra vecina más cercana, doña Quiteria, vivía a casi media hora caminando. Era una señora viuda que criaba chivas y hacía un queso para chuparse los dedos. A veces yo iba hasta allá, llevaba huevos frescos que mi madre mandaba y volvía con un pedazo de queso o dulce de leche. La vida cambiaba completamente cuando mi padre estaba en casa. Él traía alegría, contaba historias de los viajes, a veces hasta dulces y listones de colores para mí. En esos días, hasta mi madre parecía más ligera, más viva. La casa ganaba otra atmósfera. Mis hermanos respetaban a mi padre, se portaban mejor, ayudaban en las tareas del rancho sin quejarse. Pero el corazón se apretaba cuando veíamos a mi padre arreglando las maletas nuevamente. Amarraba sus pocas pertenencias en el lomo de la mula, ajustaba el sombrero en la cabeza y partía por el camino polvoriento, volviéndose un puntito cada vez más pequeño en el horizonte. Y entonces, un silencio pesado caía sobre nuestra casa, como una sombra que lo traga todo. Fue alrededor de mis 6 años que comencé a notar algo extraño. Siempre que mi padre partía para uno de sus viajes largos, mis hermanos se ponían diferentes. Observaba sus miradas, el modo cómo cuchicheaban entre sí, las risas que no entendía cuando mi madre los reunía en la cocina después de la cena. Yo era pequeña, pero ya sentía un frío en la panza, un miedo que no sabía explicar. Nuestra casa era demasiado grande, llena de rincones oscuros y puertas que crujían. Por la noche, acostada en mi camita, oía los ruidos de la madera vieja, el viento en las tejas, y a veces pasos en el pasillo que me hacían jalar la cobija hasta cubrirme la cabeza. Pero lo que más me asustaba no eran los ruidos de la casa antigua, eran los silencios que venían después. Recuerdo una vez, tenía unos 7 años, estaba jugando en el patio con una muñeca de trapo que doña Quiteria había hecho para mí. Vi a mi hermano Osvaldo mirándome de un modo diferente, desde la puerta de la cocina. Llamó a los otros y pronto estaban todos allí observándome como si fuera un animalito curioso. Mi madre apareció detrás de ellos y dijo algo que no entendí, pero que hizo que todos entraran de vuelta. Aquella noche cerré con llave la puerta de mi cuartito por primera vez. La pobreza era grande,
Pero no pasábamos hambre. Teníamos la huerta, las gallinas, algunas cabezas de ganado. El dinero que mi padre traía de los viajes era poco, pero alcanzaba para lo esencial. Lo que faltaba de verdad era cariño, ¿sabes? Ese abrazo de madre, esa palabra de consuelo. Eso solo lo recibía de mi padre, y él pasaba más tiempo lejos que en casa. A medida que fui creciendo, comencé a entender mejor el mundo a mi alrededor. Entendía la dureza de la vida en el campo, el aislamiento, el trabajo constante. Pero había algo más, algo que crecía como una sombra en los rincones de nuestra casa, especialmente en las semanas en que mi padre viajaba. El año en que cumplí 8 años fue cuando todo comenzó a aclararse para mí. Era otoño. Lo recuerdo como si fuera hoy. Las hojas de los árboles caían en el patio, formando tapetes amarillentos, y el viento frío ya anunciaba el invierno que estaba por venir. Mi padre había preparado las maletas para un viaje largo. Iría hasta el norte de Guanajuato y solo volvería de allí en 2 meses. En la víspera de su partida, estábamos todos en la sala después de la cena. Mi padre, sentado en su silla de siempre, me llamó cerca. Me puso en su regazo, como hacía cuando yo era más pequeña, y dijo palabras que guardo hasta hoy. Josefita, mi florecita del campo, cuídate mientras papá está fuera. Sé obediente con tu madre y respeta a tus hermanos. Te traeré un regalo bonito cuando regrese. Abracé a mi padre con toda la fuerza que tenía, como si adivinara que necesitaría guardar ese calor por mucho tiempo. Sentí el olor a tabaco mezclado con el jabón de cenizas que mi madre hacía. Ese era el olor de mi padre. Por la mañanita, antes de que cantara el gallo, él ya se había ido. Ese mismo día noté algo diferente en el aire. Mi madre, Dalila, tenía un brillo extraño en los ojos mientras barría el patio. Mis hermanos intercambiaban miradas y yo sentía sus ojos siguiéndome por la casa, por el patio, a donde quiera que fuese. El mayor, Osvaldo, me llamó princesita durante la comida, una palabra que salió de su boca como algo sucio. Por la noche, después de lavar los trastes de la cena, me preparaba para subir y refugiarme en mi cuartito, cuando oí a mi madre llamando a todos mis hermanos a la cocina. «Vengan, hijos míos, vamos a platicar un poco», dijo sin mirarme. Uno por uno, fueron entrando en la cocina. Osvaldo, Alfredo, Juventino, los gemelos Teodoro y Arnulfo, Eustaquio y hasta Jerónimo, que era el más joven de ellos. Subí a mi cuarto, pero la curiosidad era grande. Volví silenciosamente hasta el pasillo y me acerqué a la puerta de la cocina, que estaba apenas entornada. Desde donde estaba, podía oír las voces ahogadas, las risitas, el tono conspiratorio. Entonces, escuché la voz de mi madre, clara como el cristal. «Ya está en edad. El papá no vuelve tan pronto. Ustedes son los hombres de la casa ahora». Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. No entendí exactamente qué significaba aquello, pero supe en el fondo de mi corazón de niña que era algo terrible. Corrí a mi cuarto, cerré la puerta con llave y empujé mi pequeña cómoda contra ella. Aquella noche, dormí vestida, encogida debajo de la cama, abrazada a la muñeca de trapo, que era mi única amiga. Por algunos días, no pasó nada más allá de las miradas, los cuchicheos, las risitas cuando yo pasaba. Comencé a evitar quedarme sola con cualquiera de mis hermanos. Inventaba excusas para no ir al granero, al corral, a cualquier lugar donde pudiera ser acorralada. Mi madre se daba cuenta, estoy segura, pero fingía no ver mi miedo creciente. Una tarde estaba ayudando a tender ropa en el tendedero cuando vi a Osvaldo y Alfredo conversando cerca del gallinero. Me miraban y se reían. Juventino se unió a ellos y pronto los 3 caminaban en mi dirección. Solté el canasto de ropa y corrí hacia dentro de la casa para estar cerca de mi madre, que preparaba la cena. «¿Qué es eso, niña? ¿Por qué esa carrera?», preguntó sin levantar los ojos de la olla de frijoles. «Los muchachos. Ellos me estaban mirando de un modo raro, mamá», respondí con voz temblorosa. Finalmente me miró, pero no había preocupación en sus ojos.
Había algo diferente, algo que solo entendí muchos años después. Tus hermanos solo están jugando, Josefa. Son hombres, es natural. Tienes que aprender a lidiar con eso. Fue la primera vez que entendí que no tendría protección de mi madre. Aquello me asustó más que las miradas de mis hermanos. La noche siguiente, cerca de una semana después de la partida de mi padre, escuché pasos en el pasillo cerca de mi cuarto. El piso de madera vieja crujía bajo el peso de alguien. Me quedé helada en la cama, apenas respirando. La perilla de la puerta giró, pero la puerta estaba cerrada con llave. Después, oí voces susurradas, más de una persona. Lo intentaron una vez más y desistieron. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Eustaquio comentó, mirándome directamente: «Esa puerta no va a quedar cerrada para siempre, princesita». Todos se rieron, incluso mi madre, que le sirvió más café, como si nada hubiera ocurrido. Comencé a planear mis días con cuidado. Me despertaba antes que todos para hacer mis necesidades en el baño exterior. Comía rápidamente y buscaba tareas que me mantuvieran a la vista de mi madre o cerca de la casa de doña Quiteria. A veces fingía estar enferma para poder quedarme en la cama todo el día con la puerta cerrada. La situación empeoró cuando descubrí que la llave de mi cuarto había desaparecido. Busqué por todas partes, desesperada, pero sabía, en el fondo, que uno de ellos la había tomado. Aquella noche, conseguí un pedazo de madera y lo encajé bajo la perilla, como había visto hacer a mi padre una vez durante una tormenta fuerte. Fue un viernes, ya al final de la tarde, que ocurrió por primera vez. Estaba en el patio recogiendo algunos jitomates en la huerta cuando vi que estaba rodeada. Osvaldo, Alfredo y Juventino se habían posicionado estratégicamente a mi alrededor, bloqueando cualquier ruta de escape. Teodoro y Arnulfo vigilaban la entrada de la casa. Eustaquio y Jerónimo estaban más alejados, pero observaban todo. «Ven acá, hermanita», llamó Osvaldo, extendiendo la mano. «Solo queremos platicar contigo». Miré alrededor, desesperada, y vi a mi madre en la ventana de la cocina. Nuestros ojos se encontraron por un momento. Le imploré silenciosamente ayuda, pero ella simplemente cerró la cortina y desapareció. «¡No! ¡Déjenme en paz!», grité, lanzándoles los jitomates y corriendo hacia el único lugar que parecía seguro en aquel momento, el corral vacío donde podría esconderme entre los fardos de heno. Ellos me siguieron, llamando mi nombre, transformando aquello en una cacería macabra. Conseguí meterme en un espacio pequeño entre los fardos, donde ellos no podían alcanzarme fácilmente. Me quedé allí, temblando hasta que oscureció completamente. Solo entonces, cuando la casa ya estaba silenciosa, me arriesgué a salir y correr a mi cuarto. En los días siguientes, la tensión solo aumentó. La casa, que ya era un lugar frío, se convirtió en una prisión, un campo minado, donde cada rincón podía esconder una amenaza. Mis hermanos no desistieron. Por el contrario, el juego de aterrorizarme parecía divertirlos cada vez más. Una noche, desperté con el ruido de mi puerta abriéndose. Mi improvisación con el pedazo de madera no había funcionado. Intenté gritar, pero una mano grande cubrió mi boca. Era Osvaldo. Detrás de él veía siluetas de los otros. Y entonces, en el pasillo oscuro, la figura de mi madre observando, sin hacer nada para impedirlo. «Princesita», susurró Osvaldo. «Llegó la hora de que aprendas lo que pasa cuando papá no está en casa». ¿Qué pasó después? Bueno, hay cosas que, incluso después de tantos años, mi boca se niega a contar, pero mi cuerpo recuerda, mi alma recuerda. Recuerda la oscuridad, los sonidos ahogados, el dolor, el miedo paralizante y después el silencio. Lo peor fue después, cuando todos salieron, menos mi madre. Ella entró al cuarto, encendió el quinqué y me miró de arriba a abajo. Sus ojos no mostraban compasión, mostraban satisfacción. Examinó mi cuerpo lastimado, las sábanas rasgadas, las marcas que yo intentaba esconder. Fue entonces que dijo aquellas palabras que quedaron grabadas en mí como hierro ardiente. «Es bueno verte sangrar. Muestra que ellos son fuertes,
hombres de verdad, como el padre de ellos. En aquel momento entendí que no eran solo mis hermanos contra mí, era mi propia madre también. La persona que debería protegerme estaba orgullosa de lo que me habían hecho. Después de aquella primera noche, algo dentro de mí se quebró. Me convertí en una sombra en la propia casa, intentando ser invisible, buscando esconderme en los rincones, evitando cualquier contacto. Pero no servía de nada. En una casa aislada como la nuestra, no había a dónde huir, no había quien pudiera socorrerme. Las semanas se arrastraban, cada día pareciendo una eternidad. Aprendí a reconocer las señales, las miradas intercambiadas entre ellos durante la cena, el modo como mi madre los llamaba a la cocina después y cerraba la puerta. Y entonces yo sabía que aquella noche vendrían. No importaba dónde me escondiera, en el desván polvoriento, en el sótano húmedo, detrás de los fardos de heno en el corral. Ellos siempre me encontraban. Se está volviendo buena en esto, en esconderse. Oí comentar a Alfredo una vez, riendo con los otros. Hace la cacería más divertida. ¿Y mi madre? Ah, mi madre. Ella nunca participaba directamente, pero siempre estaba cerca, observando desde las sombras, a veces dando instrucciones, sugerencias, y después, siempre después, venía aquella inspección fría, aquella mirada de aprobación al ver mi sufrimiento. «No eres especial, niña», me dijo cierta vez mientras yo lloraba encogida en la cama. Todas las mujeres de la familia pasaron por esto. Así es como se aprende el lugar de una mujer en esta casa. Fue entonces que entendí. Aquello no era algo nuevo, era una tradición perversa, pasada de generación en generación. Mi madre probablemente había vivido el mismo horror en su juventud y ahora, en vez de proteger a su propia hija, perpetuaba el ciclo. Lo peor era cuando intentaba buscar ayuda. Una vez conseguí llegar hasta la casa de doña Quiteria. Estaba lastimada, con marcas en los brazos que no podía esconder. La buena señora se dio cuenta de que algo estaba mal. «¿Qué te pasó, niña?», preguntó, pasando un ungüento en mis escoriaciones. Me caí del granero, mentí con los ojos bajos, quería contarle. Dios sabe cómo quería. Pero las palabras quedaban atrapadas en la garganta. Y aunque consiguiera hablar, ¿qué podría hacer doña Quiteria? Una viuda anciana contra 7 hombres, y mi madre. Cuando volví a casa aquel día, mi madre me esperaba en la puerta, brazos cruzados, mirada severa. ¿Anduviste hablando lo que no debes con la vieja Quiteria?, preguntó, apretando mi brazo con fuerza. No, mamá, no dije nada. Mejor así, nadie te creería de todos modos. ¿Y si intentaras contarle a alguien de nuevo? No completó la frase, pero la mirada lo decía todo. Había amenaza allí, una promesa silenciosa de que las cosas podrían ponerse aún peores. Después de ese día, perdí la última esperanza de ayuda externa. Estaba completamente sola. Con el tiempo, desarrollé pequeñas estrategias para sobrevivir. Aprendí a disociarme, a separar mi mente del cuerpo durante los peores momentos. Imaginaba que estaba lejos de allí, volando como los pájaros que veía desde la ventana de mi cuarto, libres en el cielo de Guanajuato. Creé un lugar seguro dentro de mi cabeza, donde nadie podía lastimarme. También descubrí pequeños escondites por el rancho, un agujero en la pared del granero cubierto por tablas sueltas, el espacio entre el techo y el desván, la antigua cisterna seca en el fondo de la propiedad, lugares donde podía esconderme por algunas horas, donde podía llorar sin ser oída. Comencé a guardar comida, pedazos de pan, frutas secas, cualquier cosa que no se echara a perder rápido. La escondía en mis refugios para los días en que no podía enfrentar la mesa de la cena, las miradas, las risitas, la presencia sofocante de ellos. Mi salud comenzó a deteriorarse. Adelgacé tanto que mis costillas se veían bajo la piel. Mi cabello, antes fuerte y brillante, comenzó a caerse en mechones. Tenía pesadillas constantes y muchas veces mojaba la cama, lo que solo servía como una excusa más para los castigos. La escuela se convirtió en un refugio temporal en los días en que conseguía ir. Doña Zulmira notó el cambio en mí,
Yo, que antes era una niña curiosa y habladora, ahora apenas abría la boca, me sentaba al fondo del salón y me encogía cuando alguien se acercaba. «Josefa, ¿qué está pasando, mi querida?», preguntó cierta vez, llamándome después de clase. Una vez más las palabras no salieron. El miedo era mayor que cualquier deseo de salvación. Solo sacudí la cabeza y murmuré que todo estaba bien, que solo estaba cansada. El tiempo pasaba y mi padre no volvía. El viaje, que debería durar 2 meses, se extendió a 3, después 4. Más tarde descubrí que hubo una inundación que bloqueó los caminos, impidiendo su regreso. Cada día más era una sentencia, una prolongación de mi tormento. En casa, los abusos se volvieron más frecuentes, más violentos. Mis hermanos parecían competir entre sí para ver quién conseguía lastimarme más. Y mi madre observaba todo con aquella misma mirada de satisfacción enfermiza. «Estás volviendo a mis hijos hombres de verdad», dijo cierta noche, mientras pasaba un trapo húmedo en mis heridas. No por compasión, sino para evitar que se infectaran y llamaran la atención cuando mi padre volviera. Comencé a pensar en huir. Planeaba juntar el poco dinero que conseguía, algunas monedas olvidadas en los bolsillos de los pantalones de mis hermanos cuando lavaba la ropa, unas monedas que doña Quiteria me daba cuando la ayudaba con las chivas. Imaginaba tomar el camino e ir lejos, a cualquier lugar que no fuera aquel rancho maldito. Pero, ¿a dónde iría una niña de 8 años sola en el mundo? ¿Cómo sobreviviría? Y siempre estaba el miedo de que me encontraran y me trajeran de vuelta, y entonces las cosas serían aún peores. Una noche, después de un abuso particularmente brutal, me quedé acostada en el suelo de mi cuarto, sintiendo la madera fría contra mi cara. Por primera vez, pensé en desistir completamente, en simplemente cerrar los ojos y no despertar más. Parecía la única salida posible de aquel infierno. Fue entonces que oí los cascos de caballo en el patio, un alboroto en la casa, voces excitadas. «¡Es papá! ¡Papá volvió!». Era la voz de Jerónimo, el más joven de mis hermanos. Mi corazón se aceleró. Mi padre estaba de vuelta. Él podría salvarme. Pero entonces el pánico se apoderó de mí. ¿Cómo explicar mi estado? ¿Cómo contar lo que había pasado sin que él me culpara a mí, la hija, en vez de a los hijos hombres que tanto apreciaba? Mi madre entró corriendo al cuarto con una palangana de agua y trapos limpios. «Levántate, niña, tu padre está llegando. Límpiate esa cara, ponte ropa limpia. Y si pregunta, te caíste del granero, ¿entendiste? Te caíste del granero varias veces». Ella me ayudó a lavarme y vestirme, peinó mi cabello ralo para esconder las fallas, me hizo beber un té amargo para dar color a mis mejillas y me llevó a la sala. Mi padre entró, cargando sus maletas y sacos de mercancías. Parecía más grande de lo que recordaba, más fuerte, más seguro. Corrí hacia él, abrazando sus piernas, sintiendo el olor familiar a polvo del camino y tabaco. «Mi pequeña Josefita», exclamó, levantándome en brazos, pero entonces se detuvo, mirándome con atención. «¿Qué te pasó, niña? Estás tan flaquita, tan pálida». Antes de que pudiera responder, mi madre intervino. «Ha estado enferma, Jacinto, una fiebre que no pasaba, y esta niña es tan torpe. Vive cayéndose, lastimándose». Mi padre frunció el ceño, no totalmente convencido. Pasó la mano por mi cara, notando las manchas oscuras bajo mis ojos, los labios agrietados. «Te llevaré al médico en San Juan del Río la próxima semana, hija». Aquella noche fue diferente. Con mi padre en casa, mis hermanos mantuvieron distancia. La casa parecía respirar otro aire. Cenamos todos juntos en la mesa grande, como una familia normal. Mi padre contó historias del viaje, trajo regalos para todos, incluyendo un pequeño peine de madera tallada para mí, que guardé como un tesoro. Pero yo sabía que era solo una tregua temporal. Tan pronto como mi padre partiera de nuevo, todo volvería a la normalidad. El horror recomenzaría. Y fue en aquel momento, sentada a la mesa,
observando a mis hermanos fingiendo ser buenos hijos, a mi madre interpretando el papel de esposa dedicada, que algo dentro de mí se fortaleció. Una pequeña llama de resistencia que se negaba a ser apagada. Si le contaba a mi padre lo que ocurría durante su ausencia, ¿me creería a mí o creería la versión de mi madre y de mis 7 hermanos? Era la palabra de una niña contra 8 adultos. Necesitaba pruebas. Necesitaba algo que mi padre no pudiera ignorar, que lo forzara a ver la verdad horrible que se escondía bajo el techo de nuestra casa. Y así, en silencio, comencé a planear. La próxima vez que mi padre viajara sería diferente. Yo estaría preparada. No sería más una víctima pasiva, sino una sobreviviente determinada a hacer justicia. Mi padre se quedó en casa por casi un mes. Fueron los únicos días de paz que conocí en aquel periodo sombrío de mi vida. Él notaba que algo estaba mal. Lo veía en sus ojos cuando me observaba, en la forma como fruncía el ceño al percibir mi sobresalto cuando alguno de mis hermanos se acercaba a mí. Pero las explicaciones de mi madre parecían calmarlo temporalmente. Siempre fue una niña nerviosa, Jacinto, y después de esa fiebre quedó más miedosa todavía. Como lo prometió, me llevó al médico en San Juan del Río. El doctor me examinó, hizo preguntas, a las cuales respondí con los ojos bajos, repitiendo la historia que mi madre me había obligado a memorizar. Volvimos con un frasco de fortificante y la recomendación de alimentación reforzada para la niña. Una tarde, mientras mi padre reparaba la cerca del corral, me acerqué a él. Quería tanto contarle, quería arrojarme en sus brazos y dejar que las palabras salieran todas de una vez. Pero el miedo era mayor. ¿Y si no me creía? ¿Y si se enojaba conmigo? Peor aún, ¿y si me creía, confrontaba a mis hermanos y a mi madre y después partía nuevamente, dejándome a merced de ellos ahora con todavía más rabia? ¿Qué pasa, Josefita?, preguntó notando mi vacilación. Nada, papá, respondí, tragando el nudo en la garganta. Solo quería estar cerca de usted. Él sonrió, aquella sonrisa buena que iluminaba su rostro cansado, y me dejó ayudarlo, sosteniendo las herramientas mientras trabajaba. Pequeños momentos como ese eran mi único consuelo, pero entonces llegó el día que tanto temía. Mi padre anunció durante la cena que necesitaba partir nuevamente. Un viaje corto, esta vez, solo 3 semanas para entregar un encargo importante en San Miguel de Allende. Vuelvo antes de la fiesta de San Juan, prometió, revolviendo mi cabello. Y haremos una fogata bien grande, asaremos elotes y camote, como te gusta. Aquella noche no conseguí dormir. Sabía lo que ocurriría tan pronto como mi padre cruzara las puertas del rancho. Sabía que la reunión en la cocina ocurriría, que las miradas volverían, que la pesadilla recomenzaría. Pero esta vez algo estaba diferente dentro de mí. No era solo miedo, era rabia. Una rabia que crecía como brasa encendida en mi pecho. A la mañana siguiente, mi padre partió al primer canto del gallo. Observé desde la ventana de mi cuarto mientras se alejaba por el camino de tierra, haciéndose cada vez más pequeño hasta desaparecer en la curva. No lloré esta vez. Estaba ocupada, planeando. No tuve que esperar mucho. Esa misma noche, después de la cena, oí el llamado de mi madre. «Muchachos, vengan a la cocina. Tenemos que hablar». Subí rápidamente a mi cuarto. Cerré la puerta con la nueva llave que mi padre había proporcionado después de que me quejé de que la antigua había desaparecido, y empujé la cómoda contra ella, como siempre hacía. Pero esta vez no me escondí. Tomé un pequeño cuchillo que había escamoteado de la cocina días antes y lo escondí bajo el colchón. No para usarlo contra ellos, eran muchos y demasiado fuertes, sino para darme valor, para sentir que tenía algún control. Las horas pasaron. La casa fue quedando silenciosa. Ya era tarde cuando oí los pasos en el pasillo, el crujido familiar de las tablas del piso, voces susurradas. Cerró la puerta de nuevo. ¿La rompemos? No, papá lo notará. Tengo una mejor idea. Oí a alguien alejándose y después volviendo. Un sonido metálico.
Estaban usando alguna herramienta en la cerradura. Mi corazón latía tan fuerte que creí que iba a explotar en el pecho. La puerta se abrió de repente. La cómoda fue empujada a un lado con facilidad por Osvaldo y Alfredo. Detrás de ellos, los otros 5, y en el pasillo, como siempre, la silueta de mi madre. ¿Qué pasó después? Fue diferente de las otras veces. Tal vez porque me había atrevido a cerrar la puerta nuevamente. Tal vez porque la presencia de mi padre por un mes había intensificado la rabia de ellos. Fue peor, mucho peor. Recuerdo los gritos ahogados, las manos sujetándome, el dolor que parecía que iba a partirme por la mitad. Recuerdo suplicar, llorar, finalmente encontrar mi voz y gritar por ayuda, pero no había nadie para oír en aquel rancho aislado. Y después, como siempre, mi madre entró. Los muchachos salieron, dejándome como un trapo tirado sobre la cama. Ella encendió el quinqué y me inspeccionó, como hacía siempre, pero esta vez hasta ella pareció momentáneamente asustada con lo que vio. «Se pasaron un poco», murmuró, más para sí misma que para mí. Entonces su rostro se endureció nuevamente. «Pero tú provocaste cerrando la puerta, desafiándolos». Salió y volvió con una palangana de agua tibia y algunos trapos. Comenzó a limpiar las heridas, no con gentileza, sino con la eficiencia práctica de quien no quiere que las evidencias permanezcan. Y mientras lo hacía, repitió aquellas palabras horribles. «Es bueno verte sangrar. Muestra que ellos son fuertes, hombres de verdad, como el padre de ellos». Algo se quebró dentro de mí en aquel momento. No era solo dolor físico, era un dolor del alma, una comprensión profunda de que esta mujer, mi propia madre, no solo permitía el horror, sino que se deleitaba con él. «¿Por qué?», conseguí murmurar, la voz casi inaudible. «¿Por qué usted deja que ellos me hagan esto?». Ella paró lo que estaba haciendo y me miró directamente a los ojos por primera vez en mucho tiempo. Había algo helado en su mirada, algo muerto, porque así es como aprendí a ser mujer en esta casa. Así fue con mi madre, con mi abuela. Es el modo en que son las cosas. Los hombres Álvarez necesitan ser fuertes, y las mujeres necesitan aprender su lugar. Continuó limpiando las heridas, echando los trapos sucios en la palangana. El agua se puso roja. «Cuando crezcas, entenderás, agradecerás haber aprendido temprano». Después de que salió, me quedé acostada en la oscuridad, sintiendo cada parte de mi cuerpo gritar de dolor. Pero mi mente estaba extrañamente clara. Sus palabras resonaban en mi cabeza. Así fue con mi madre, con mi abuela. Generaciones de mujeres sufriendo en silencio, pasando el horror adelante como una herencia maldita. ¿Yo sería la siguiente en perpetuar esto? ¿Crecería para volverme como mi madre, observando desde la sombra mientras otra niña sufría? No, susurré para la oscuridad. Conmigo termina. Aquella noche tuve un sueño. Soñé con mi abuela, a quien nunca conocí. Estaba de pie en el pasillo de la casa, mirándome con ojos llenos de lágrimas. «Rompe la cadena, niña», decía. «Rompe la cadena que nos ata a todas». Desperté con los primeros rayos de sol. Mi cuerpo dolía, pero mi mente estaba más fuerte que nunca. Me levanté con dificultad y miré la cama. Las sábanas estaban manchadas de sangre. Normalmente mi madre las cambiaría inmediatamente. Lavaría todas las evidencias. Pero ella aún no había venido. Fue entonces que tuve la idea. Tomé unas tijeras pequeñas que usaba para cortar retazos y corté un pedazo de la sábana manchada, una parte con las peores manchas. Lo doblé cuidadosamente y lo escondí dentro del forro rasgado de mi colchón, donde nadie pensaría en buscar. Más tarde, mi madre vino a cambiar las sábanas. No notó que faltaba un pedazo, o si lo notó, no dijo nada. Recogió la ropa de cama sucia y la llevó a lavar al lavadero, como siempre hacía. En los días que siguieron, hice algo que nunca había hecho antes. Me negué a esconderme. En vez de eso, dejé que vieran las marcas. Cuando doña Quiteria vino de visita y preguntó sobre los moretones en mi brazo, solo miré a mi madre en silencio, desafiándola a explicar. La niña se cayó de la escalera,
dijo rápidamente mi madre, lanzándome una mirada de advertencia. Parece que se cae mucho, observó doña Quiteria con una nota de sospecha en la voz. No dije nada, pero mantuve los ojos fijos en los de doña Quiteria, intentando comunicar sin palabras lo que no podía decir en voz alta. Mi nueva actitud enfureció a mis hermanos. Estaban acostumbrados a verme escondida, asustada, sumisa. Mi pequeña rebeldía silenciosa era una afrenta. La princesita se está poniendo atrevida, dijo Juventino una noche mientras cenábamos. Necesitamos enseñarle más lecciones. Mi madre solo asintió, como si estuvieran discutiendo el tiempo o la cosecha. No demostré miedo, aunque por dentro estuviera temblando. Sabía lo que vendría, pero esta vez tenía un plan. Cuando vinieron aquella noche, no luché como las otras veces. No supliqué. Me quedé en silencio, dejando que hicieran lo que siempre hacían. Era como si mi espíritu se hubiera separado de mi cuerpo, flotando arriba, observando todo desde lejos. Y en algún lugar dentro de mí, una voz repetía: «Esto va a terminar. Esto va a terminar cuando mi padre vuelva». Después de que salieron, mi madre hizo su inspección habitual. Noté que parecía irritada con mi falta de reacción. «¿Qué pasa, niña? ¿Perdiste la lengua?» No respondí. Solo la miré, tratando de memorizar cada detalle de su rostro, sabiendo que pronto todo cambiaría. Ella salió visiblemente perturbada con mi silencio. Tan pronto como me quedé sola, me levanté, ignorando el dolor, y corté otro pedazo de la sábana. Este era aún más significativo que el primero. Lo escondí junto con el otro. A la mañana siguiente, tomé una de mis pocas ropas, un vestido simple de algodón, y lo rasgué en algunos lugares estratégicos. Lo escondí también junto con los pedazos de sábana. Los días pasaban lentamente. Cada noche traía el mismo horror, pero ahora yo tenía un propósito, una luz al final de aquel túnel oscuro. Continué recogiendo evidencias. Un pedazo de ropa rasgada aquí, una sábana manchada allí. Guardaba todo en el escondite dentro del colchón. Una semana antes de la fecha prevista para el regreso de mi padre, mi madre comenzó los preparativos. La casa fue limpiada de arriba a abajo. Sábanas nuevas fueron colocadas en todas las camas. Ella me llamó a la cocina y me miró con severidad. «Cuando tu padre vuelva, te vas a comportar normalmente, vas a sonreír, vas a decir que estás mejor, que aquella fiebre pasó, ¿entendido?» Asentí silenciosamente. «Y ni pienses en contarle cualquier cosa. Él nunca te creería a ti contra todos nosotros». «¿Y si lo intentaras?» Hizo una pausa, los ojos duros como piedras. «Bueno, tú sabes lo que pasaría después de que él se fuera de nuevo». Yo lo sabía, pero esta vez sería diferente. Esta vez tenía pruebas. En la víspera de la llegada de mi padre, no dormí. Me quedé acostada, mirando al techo, ensayando mentalmente lo que haría. Tendría solo una oportunidad. Necesitaba hacerlo de la manera correcta. Y entonces, finalmente, oí el sonido de los cascos de caballo en el patio. Mi padre había vuelto. La llegada de mi padre fue como en las otras veces. Entró cargando sus pertenencias, el rostro cansado, pero feliz por estar en casa. Mis hermanos lo recibieron con palmaditas en la espalda, preguntas sobre el viaje, ofreciéndose a ayudar a descargar las mercancías que había traído. Mi madre estaba en la puerta, sonriendo aquella sonrisa que solo aparecía cuando él estaba presente. Yo esperé en el umbral de la cocina, observando la escena. Mi padre me vio y abrió los brazos. «Josefita, ven acá, mi florecita». Corrí hacia él, como siempre hacía, pero esta vez había un peso dentro de mí, el conocimiento de lo que estaba a punto de hacer. Él me levantó en el aire y me giró. Luego me colocó en el suelo y examinó mi rostro. «Pareces mejor, gracias a Dios. Ese color volvió a tus mejillas». Mi madre se apresuró a confirmar. «Sí, mejoró bastante, Jacinto. El fortificante que el doctor recetó hizo maravillas. El fortificante que ella nunca me había dado, que había quedado guardado en el armario de la cocina, intacto». El resto del día transcurrió normalmente. Cenamos todos juntos. Mi padre contó historias del viaje,
Dijo que los negocios habían sido buenos. Habló sobre la fiesta de San Juan, que ocurriría en pocos días. Prometió que haríamos una fogata grande. Y voy hasta el pueblo a comprar unos cohetes y tronadores para ustedes, muchachos, dijo, arrancando sonrisas de mis hermanos. Los observé, sentados a la mesa, interpretando el papel de hijos ejemplares. Osvaldo, Alfredo, Juventino, Teodoro, Arnulfo, Eustaquio, Jerónimo. Cada uno de ellos sonreía y conversaba como si no hubieran hecho lo que hicieron, como si no fueran monstruos. Aquella noche esperé. Sabía que necesitaría un momento a solas con mi padre, lejos de los ojos vigilantes de mi madre. Me acosté en la cama, pero no dormí, atenta a cualquier sonido. De madrugada, oí a mi padre levantarse. Él solía despertar temprano, antes que todos, para tomar café y revisar las cosas en el rancho. Era mi oportunidad. Me levanté silenciosamente, tomé los pedazos de sábana y ropa que había escondido y los coloqué dentro de mi camisón. Abrí la puerta del cuarto sin hacer ruido y bajé las escaleras, evitando los escalones que crujían. Mi padre estaba en la cocina solo, bebiendo café. Me detuve en la puerta, súbitamente insegura. ¿Y si no me creía? ¿Y si se enojaba? Él me vio y sonrió sorprendido. «Josefita, te despertaste temprano hoy, hija mía. ¿Quieres un poco de café con leche?» Entré en la cocina, mi corazón latiendo tan fuerte que creí que él podría oírlo. Me senté a la mesa frente a él. «Papá», comencé, la voz casi un susurro. «Necesito mostrarle algo. Algo en mi tono debe haber alertado a mi padre». Colocó la taza en la mesa y me miró con atención. «¿Qué pasa, hija mía?» Mis manos temblaban cuando saqué los pedazos de sábana y ropa de dentro del camisón. Los coloqué sobre la mesa, justo frente a él. Mi padre miró los trapos manchados sin entender al principio. Entonces, lentamente, la comprensión comenzó a surgir en su rostro. «¿Qué es esto, Josefita?», preguntó, la voz cambiando de tono, volviéndose más grave. «Son de mis sábanas, papá», respondí, reuniendo todo el valor que tenía, «y este pedazo es de mi vestido». Mi padre tomó los retazos, examinándolos cuidadosamente. Su rostro fue cambiando. Primero confusión, después desconfianza y finalmente una expresión que nunca había visto antes, algo entre horror y furia. «¿Quién te hizo esto?», preguntó, las palabras saliendo entrecortadas, como si cada una costara un esfuerzo enorme. Respiré hondo. Era el momento, no había vuelta atrás. «Mis hermanos, papá, todos ellos, cuando usted viaja». Mi padre se quedó inmóvil, sosteniendo los pedazos de tela manchados. Vi su mano temblar, los nudillos volviéndose blancos de tanta fuerza con que apretaba los retazos. «¿Y tu madre?», preguntó, la voz casi inaudible. Sentí las lágrimas corriendo por mi rostro, pero mantuve los ojos fijos en los suyos. «Ella sabe, ella ve todo. Después ella viene y dice que es bueno verme sangrar, que muestra que ellos son fuertes, hombres de verdad, como usted». Fue como si hubiera dado un golpe físico a mi padre. Él retrocedió en la silla, el rostro pálido como cera. Por un momento terrible, creí que no me había creído, que iba a llamar a mi madre, contarle lo que yo había dicho, y entonces todo se pondría aún peor. Pero entonces él extendió la mano temblorosa y tocó mi rostro, donde un moretón ya estaba desvaneciéndose. «Esto no fue ninguna caída, ¿verdad?». Sacudí la cabeza. «¿Y la fiebre?». «No tuve fiebre ninguna, papá. Fue mentira de mamá». Él se quedó en silencio por un largo momento, los ojos fijos en los pedazos de tela manchados. Entonces, lentamente los dobló y los guardó en el bolsillo de la camisa. Cuando levantó los ojos hacia mí nuevamente, había una determinación férrea en ellos. «Ve a tu cuarto, Josefita, cierra la puerta con llave y no salgas hasta que yo te llame. ¿Entendido?». Me sentí asustada con la intensidad en su voz. «Papá, ¿qué va a hacer?». «Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Ahora ve, hija mía, y no tengas miedo. Nunca más van a tocarte un dedo, te lo prometo». Subí a mi cuarto, cerré la puerta y la aseguré con llave, como él pidió.
Me senté en la cama, abrazando mis rodillas, y esperé. El corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salir por la boca. Pronto oí la voz de mi padre, un rugido que nunca había escuchado antes, llamando a mi madre y a mis hermanos. Después vinieron los gritos de él, de ella, de ellos, objetos siendo quebrados, puertas golpeando. Era como si una tormenta se hubiera formado dentro de nuestra casa. Me quedé en el cuarto todo el día, temblando, orando, esperando. De vez en cuando oía pasos en el pasillo, voces exaltadas, más gritos. Una vez intentaron abrir la puerta de mi cuarto, pero estaba cerrada con llave como mi padre había instruido. «Abre esa puerta, desgraciada». Era la voz de Osvaldo furiosa. «Vas a pagar por lo que hiciste». Pero pronto oí un estruendo, como si alguien hubiera sido arrojado contra la pared, y la voz de mi padre, irreconocible de tanta rabia. «Toca esa puerta de nuevo y acabo contigo». Por la tarde oí el tropel de caballos en el patio. Miré por la ventana y vi a mis hermanos mayores, Osvaldo, Alfredo y Juventino, montando sus caballos, cargando bultos de ropa, partiendo a galope por el camino. Mi padre estaba en el patio de pie, un rifle en las manos, observándolos hasta que desaparecieron en la curva. Cuando la noche cayó, oí golpes suaves en mi puerta. «Josefita, soy yo, tu padre. Está todo bien, puedes abrir». Abrí la puerta todavía con miedo. Mi padre estaba parado en el pasillo, el rostro envejecido 10 años en un día. Sus ojos estaban rojos, la ropa desarreglada. Había un corte en su frente. «Ven, hija, quiero hablar contigo». Me llevó a la sala, donde nos sentamos en el viejo sofá de palma. La casa estaba silenciosa, como nunca había estado antes. «¿Dónde están todos?», pregunté. «Tus hermanos mayores, Osvaldo, Alfredo y Juventino, se fueron. Les ordené que desaparecieran de mi vista y nunca más volvieran. Los otros están encerrados en los cuartos por ahora». «¿Y mi madre?». Él hizo una pausa, pasando la mano por el rostro cansado. «Tu madre está en el granero. La llevaré al pueblo mañana». «¿Al pueblo?». «Sí, hay un lugar allí, un hospital para personas que no están bien de la cabeza». Nos quedamos en silencio por un momento, absorbiendo la enormidad de lo que había ocurrido. Entonces, mi padre tomó mis manos en las suyas, grandes y callosas. «Josefita, ¿por qué no me contaste antes? Todos aquellos viajes, todos aquellos años». Bajé los ojos, sintiendo el peso de la culpa, que no era mía, pero que cargaba aún así. «Tenía miedo, papá. Miedo de que usted no me creyera. Miedo de lo que ellos harían cuando usted se fuera de nuevo». Él apretó mis manos, y cuando levanté los ojos, vi que lloraba. Mi padre, aquel hombre fuerte que nunca había visto derramar una lágrima, lloraba como un niño. «Nunca más te dejaré sola, hija mía. Nunca más». En los días que siguieron, nuestra casa pasó por una transformación. Mi madre fue llevada al hospital en San Juan del Río, como mi padre había dicho. Los gemelos, Teodoro y Arnulfo, fueron enviados a trabajar en un rancho distante de un primo de mi padre en San Miguel de Allende. Eustaquio y Jerónimo, los más jóvenes, permanecieron, pero bajo vigilancia constante. Mi padre contrató a doña Quiteria para venir todos los días a cuidar de la casa y de mí cuando él necesitara salir. Nunca más me quedé sola con mis hermanos. Poco a poco comencé a recuperarme. Las marcas en el cuerpo sanaron, aunque las del alma llevaron mucho más tiempo. Volví a frecuentar la escuela regularmente. Doña Zulmira, percibiendo el cambio en mí, me daba atención especial, ayudándome a recuperar las lecciones perdidas. Fue en esa época que conocí a Lourdes, hija de un comerciante que se había mudado recientemente a la región. Ella tenía mi edad y pronto nos hicimos amigas. Era la primera amiga de verdad que yo tenía en la vida. Con ella aprendí a jugar de nuevo, a reír, a ser niña. Mi padre cumplió su promesa. Reorganizó su trabajo para no necesitar hacer viajes largos. Cuando era inevitable, me llevaba con él o me dejaba en la casa de doña Quiteria, nunca más sola en aquel rancho. Con el tiempo, vendimos la propiedad.
Había muchos recuerdos malos allí, sombras en cada rincón. Nos mudamos más cerca del pueblo, a una casa más pequeña, pero más alegre, con ventanas grandes que dejaban entrar el sol. Nunca más vi a mi madre o a mis hermanos mayores. Supe años después que Osvaldo había muerto en una pelea de cantina en algún lugar del norte de Guanajuato. De los otros, nunca más tuve noticias. Eustaquio y Jerónimo, con el tiempo y bajo la orientación firme de mi padre, se convirtieron en hombres diferentes de lo que podrían haber sido. Nunca hablábamos sobre el pasado, pero había un entendimiento silencioso entre nosotros, una línea que nunca más sería cruzada. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Fueron años de curación, de reconstrucción. Hubo pesadillas, crisis de llanto, momentos en que el pasado volvía como una ola, amenazando con ahogarme. Pero mi padre siempre estaba allí, una roca donde podía agarrarme. Un día, ya adolescente, encontré valor para preguntar a mi padre sobre lo que mi madre había dicho, que aquel horror era una tradición en la familia. ¿Es verdad, papá? ¿Ocurrió con mamá también, con la abuela? Mi padre suspiró profundamente, los ojos perdidos en recuerdos distantes. Tu madre vino de una familia mala, Josefa, muy mala. Cuando la conocí, ya estaba quebrada por dentro. Pensé que podía salvarla con amor, con una vida nueva, pero algunas heridas son demasiado profundas. Hizo una pausa, mirándome, con ojos llenos de una mezcla de tristeza y orgullo. Pero tú, hija mía, tú rompiste la cadena. Tuviste el valor que nadie más tuvo. Fue en aquel momento que entendí completamente. Yo no era solo una sobreviviente, era una libertadora. Con mi pequeña rebelión, mi negativa a aceptar el destino que querían imponerme, había cambiado el curso de generaciones. Crecí bajo los cuidados de mi padre y de doña Quiteria, que acabó convirtiéndose en una segunda madre para mí. Estudié, me gradué como maestra, siguiendo los pasos de mi querida doña Zulmira, y me prometí a mí misma que transmitiría no el horror que había recibido, sino la fuerza que había descubierto dentro de mí. El dolor no desapareció completamente, nunca desaparece. Pero aprendemos a convivir con él, a transformarlo en algo útil, en una brújula moral que nos guía para nunca infligir en otros el sufrimiento que conocimos. Y cuando, años después, encontré a un buen hombre, me casé y tuve mis propios hijos, rompí definitivamente aquel ciclo maldito que por tanto tiempo había envenenado a mi familia. Crié a mis hijos con amor, con respeto, con la certeza de que nunca conocerían el tipo de horror que marcó mi infancia. Fue así como vencí al final, no solo sobreviviendo, sino viviendo plenamente, con dignidad, con amor, transformando el dolor en propósito, la supervivencia en renacimiento. Hoy, a mis 73 años bien vividos, despierto todos los días agradeciendo a Dios por un amanecer más. Mi casita aquí en San Miguel de Allende es sencilla, pero es mi rinconcito de paz. Las paredes azules, las ventanas con cortinas de encaje que yo misma hice, las macetas con plantas en el portal. Todo tiene un pedacito de mi historia. Cómo llegué a San Miguel de Allende es una historia de amor. Conocí a mi Gerardo cuando ya daba clases en San Juan del Río. Yo con 25 años, él con 28. Era un buen hombre, carpintero de profesión, que había venido a hacer un trabajo en la escuela donde yo trabajaba. Recuerdo como si fuera hoy. Él midiendo las ventanas para hacer nuevos marcos, y yo, curiosa, preguntando sobre su trabajo. Nuestros ojos se encontraron, y algo en aquella mirada me dijo que podía confiar. Fuimos novios por 2 años antes de casarnos. Gerardo sabía de mi pasado. Le conté todo antes de aceptar su propuesta de matrimonio. Creí que tal vez desistiría de mí al saberlo, pero en vez de eso, sostuvo mis manos y dijo: «Josefa, eres la mujer más fuerte que he conocido. Sería un honor pasar el resto de mi vida a tu lado». Nos casamos en una ceremonia sencilla, con la presencia de mi padre, ya envejecido, pero feliz por verme seguir adelante. Doña Quiteria estaba allí también, orgullosa como si fuera mi madre, y mi amiga Lourdes fue mi madrina de boda.
Vivimos en San Juan del Río por algunos años más, hasta que Gerardo recibió una propuesta para trabajar en una carpintería en San Miguel de Allende. Era una oportunidad demasiado buena para rechazar. Nos mudamos en 1982, yo ya con 30 años. Fue difícil dejar a mi padre, pero él entendió que era lo mejor para nosotros. Nos visitaba siempre que podía, hasta que el buen Dios se lo llevó en 1990. En San Miguel de Allende, continué dando clases, ahora en una escuela municipal. Gerardo prosperó en la carpintería, llegando a abrir su propio negocio algunos años después. Fuimos bendecidos con 3 hijos. Renato, el mayor, hoy con 47 años. Clarita, nuestra hija del medio, con 45, y Tadeo, el menor, con 42. Crié a mis hijos con mucho amor y atención, siempre vigilante para que nunca sufrieran lo que yo sufrí, pero también cuidando de no ahogarlos con protección excesiva. Fue un equilibrio delicado, y muchas noches pasé despierta, preocupada si estaba haciendo lo correcto. Gerardo fue un padre maravilloso, presente, amoroso, firme cuando era necesario, pero siempre gentil. Nuestros hijos crecieron sabiendo el valor del respeto, del trabajo honesto, de la bondad. Nunca supieron en detalle lo que ocurrió en mi infancia. No quise mancharlos con ese horror, pero entendían que había dolores en mi pasado que a veces aún me visitaban en las pesadillas. La vida en San Miguel de Allende fue buena para nosotros. La ciudad, con sus calles empedradas, sus iglesias antiguas, su aire de historia viva, se convirtió en nuestro verdadero hogar. Hicimos amigos, nos involucramos en la comunidad. Yo participaba en el grupo de oración de la iglesia y en el club del libro. Gerardo tocaba guitarra en las fiestas del pueblo y ayudaba en la reforma de las casas históricas. Nuestros hijos crecieron, estudiaron, siguieron sus caminos. Renato se convirtió en ingeniero. Vive en Ciudad de México con su esposa y sus 2 hijos. Clarita es médica, trabaja en un hospital en Querétaro. Tadeo siguió los pasos de su padre, asumiendo la carpintería cuando Gerardo comenzó a sentir el peso de la edad. Los años fueron pasando, y vimos a nuestra familia crecer con la llegada de los nietos. 5 en total, cada uno una bendición diferente. Siempre que vienen a visitarme, lleno la casa de pan dulce recién hecho, cuento historias, enseño las recetas antiguas que aprendí con doña Quiteria. Cuando Gerardo enfermó hace 10 años, lo cuidé en casa hasta el final. Fue difícil, pero también fue un privilegio poder retribuir todo el amor y apoyo que él me dio a lo largo de nuestra vida juntos. En los últimos días sostenía mi mano y decía: «Josefa, fuiste lo mejor que me pasó en la vida». Después de que partió, pensé que el mundo había terminado para mí. Los primeros meses fueron nebulosos, días en que apenas conseguía levantarme de la cama. Fue Tadeo quien me ayudó a reencontrar un propósito. Venía todos los días, me sacaba de casa, me llevaba a pequeños paseos por la ciudad. «Mamá, usted todavía tiene mucho por vivir», decía. Papá no querría verla así. Y tenía razón. Poco a poco fui volviendo a la vida. Comencé a cuidar de mi jardín de hierbas medicinales, algo que siempre me interesó. Estudié sobre las propiedades de las plantas, experimenté combinaciones, preparé tés y pomadas. Lo que comenzó como terapia para mí acabó convirtiéndose en una pequeña fuente de alegría y también de ingreso, cuando las vecinas comenzaron a buscar mis remedios caseros. Hoy mi rutina es tranquila y gratificante. Me despierto con el sol, hago mi oración matutina, tomo mi café, mientras miro las montañas por la ventana de la cocina. Después voy al jardín, donde paso buena parte de la mañana, cuidando mis plantas, recogiendo lo que está listo, preparando mis mezclas. Por la tarde recibo visitas, vecinas que vienen a buscar algún remedio para el dolor en las articulaciones o para el insomnio, amigas del grupo de oración que vienen a tomar un café y ponerse al día. A veces alguna joven madre con dudas sobre cómo cuidar al bebé con cólico o fiebre. Tadeo pasa por aquí casi todos los días para ver si necesito algo. Mis otros hijos llaman regularmente y al menos una vez al mes todos se reúnen aquí para una comida dominical, llenando la casa de voces, de risas, de vida.
Los fines de semana me gusta sentarme en mi mecedora en el portal y observar el movimiento de la calle. Los niños jugando, los vecinos pasando y saludando, la vida siguiendo su curso. A veces, tomo un libro. Desarrollé el gusto por la lectura ya de adulta y hoy es uno de mis mayores placeres. No tengo lujos ni los necesito. Mi jubilación como maestra es modesta, pero suficiente para mis necesidades. Lo que vendo de mis hierbas y remedios caseros me da un dinerito extra para pequeñas extravagancias, un regalo para un nieto, un libro nuevo, una ida al mercado para comprar ese dulce de guayaba especial que solo encuentro allí. Tengo mis dificultades de salud, claro, la presión alta que necesito controlar, la artritis que hace que mis manos duelan en los días fríos, los dolores de espalda que me recuerdan todos los años vividos. Pero nada de eso disminuye mi gratitud por estar aquí, por haber llegado hasta aquí. A veces, cuando estoy sola, los pensamientos vuelven a aquel rancho, a aquellos días oscuros. No puedo decir que olvidé. Algunas cosas nunca se borran completamente, pero no dejo que esos recuerdos me definan o controlen mi vida. Son apenas una parte de mi historia, no su totalidad. Aprendí con el tiempo a transformar aquel dolor en compasión. Cuando veo a alguien sufriendo, especialmente a un niño o una mujer, lo siento en el fondo del alma. Hago lo que puedo para ayudar, aunque sea con una palabra amable, un té calmante, una oración sincera. Lo que más me enorgullece, mirando hacia atrás, es haber roto aquel ciclo perverso. Mis hijos crecieron en un hogar de amor y respeto. Mis nietos nunca conocerán el tipo de horror que marcó mi infancia. La cadena fue rota, como mi abuela pidió en aquel sueño tantos años atrás. Y así sigo día tras día, agradecida por cada amanecer, por cada pequeña alegría, por cada momento con mi familia. La vida, con todas sus dificultades, es un regalo precioso. Y yo, Josefa Álvarez Mendoza, a los 73 años, aquí en mi casita en San Miguel de Allende, puedo decir que aprendí a vivirla en plenitud. Mis queridos que me acompañaron hasta aquí, abrí mi corazón para compartir una historia que por tantos años guardé en silencio. No fue fácil revivir estos recuerdos, pero siento que valió la pena si mi experiencia puede ayudar, aunque sea a una sola persona. Si estás pasando por situaciones de abuso, debes saber que no estás solo. El silencio es el mayor aliado de quien lastima, y la palabra, por más difícil que sea pronunciarla, es el primer paso para la liberación. Me tomó tiempo encontrar mi voz, reunir valor para mostrar aquellos pedazos de sábana manchados a mi padre. Pero cuando finalmente lo hice, fue como si un mundo nuevo se abriera frente a mí. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de recomenzar cada día. Cuando miro hacia atrás, a aquella niña asustada de 8 años que fui un día, siento una mezcla de tristeza y admiración. Tristeza por lo que sufrió, admiración por el valor que encontró dentro de sí. Mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. Llevo en mi cuerpo las marcas del tiempo y en mi alma las cicatrices de heridas antiguas. Pero esas cicatrices no me debilitan, al contrario, son pruebas de que soy más fuerte que todo lo que intentó destruirme. La vida me enseñó que hasta en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga. En los momentos más negros de mi infancia, cuando parecía que no había salida, algo dentro de mí se negaba a rendirse, a aceptar aquel destino como definitivo. Esa pequeña luz que todos tenemos es capaz de iluminar los caminos más oscuros. Nunca permitimos que mi dignidad fuera robada, incluso cuando intentaron quitarme todo. Podían lastimar mi cuerpo, pero mi espíritu, mi esencia, eso nunca lograron alcanzar. Y es esa dignidad intacta la que me permitió reconstruir mi vida sobre cimientos sólidos de amor y respeto. Descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que ya no aguantamos más. Muchas veces creí que no sobreviviría una noche más, un día más, pero sobreviví, y tú también puedes sobrevivir, puedes superar, puedes reconstruir. El tiempo no cura todas las heridas,
pero nos enseña a vivir con ellas y aún así sonreír. Todavía hoy, 70 años después, hay recuerdos que me hacen estremecer, pero aprendí a no dejarlos dominar mis días, a encontrar alegría, incluso cargando estas cicatrices invisibles. Mi historia no es sobre lo que me hicieron, sino sobre cómo elegí responder. Podría haberme vuelto amarga, desconfiada, incapaz de amar. En vez de eso, elegí abrir mi corazón, creer en las personas, construir una familia basada en el amor y el respeto mutuo. Esa fue mi mayor victoria. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse todas las veces. Y fueron muchas caídas a lo largo del camino, muchos momentos de desesperación, de duda. Pero cada vez que me levanté, me hice un poco más fuerte, un poco más sabia. El abuso deja cicatrices invisibles, pero la recuperación muestra que podemos florecer incluso después de la tormenta, como las plantas de mi jardín, que a veces son azotadas por vendavales y lluvias fuertes, pero después se levantan nuevamente, muchas veces más fuertes que antes. La edad me dio sabiduría para entender que nunca es tarde para recomenzar. A los 30 años, cuando me mudé a San Miguel de Allende, sentí que estaba iniciando un nuevo capítulo. A los 63, cuando perdí a mi Gerardo, pensé que mi vida había terminado, pero descubrí un nuevo propósito. Cada fase trae sus desafíos, pero también sus oportunidades de renovación. Para quien está sufriendo cualquier tipo de abuso, sea niño, joven o adulto, mi consejo es: busca ayuda. Hoy existen recursos que no estaban disponibles en mi época. Líneas telefónicas de apoyo, organizaciones especializadas, profesionales preparados para acoger y orientar. En cada país, en cada región, hay personas listas para extender la mano a quien lo necesita. Si conoces a alguien que pueda estar en situación de abuso, mantente atento a las señales: cambios bruscos de comportamiento, aislamiento, tristeza inexplicable, marcas físicas, miedo excesivo. A veces, una palabra amable, un oído atento, puede ser el primer paso para ayudar a alguien a liberarse. La dignidad y el respeto son valores universales. No importa dónde estés, cada uno de nosotros merece ser tratado con humanidad, con compasión, y cada uno de nosotros tiene el poder de hacer la diferencia en la vida de alguien que está sufriendo. Mis queridos hijos e hijas que me ven ahora, esta abuelita tiene un pedido especial que hacer. Si esta historia tocó tu corazón, si te identificaste con ella o conoces a alguien que pueda estar pasando por algo parecido, por favor, suscríbete al canal Memorias de las Abuelas y activa la campanita ahora mismo. Cada suscripción es como una mano extendida, una forma de decir que historias como la mía necesitan ser escuchadas, que el silencio necesita ser roto. Comparte este video inmediatamente con personas que amas y por las que te preocupas. Ese simple gesto puede ser la luz que alguien está necesitando para encontrar valor, para saber que no está solo en su dolor. ¿Cuántos niños, cuántas mujeres, cuántos ancianos están sufriendo en este exacto momento, creyendo que no hay salida? Tu compartir puede ser el primer paso para la liberación de alguien. Y deja en los comentarios la palabra dignidad, para que yo sepa que viste hasta el final, que escuchaste mi historia completa y estás conmigo en esta misión de romper cadenas de abuso. Hazlo ahora. No esperes ni un minuto más. Tu acción puede ayudar a salvar vidas. Agradezco desde el fondo de mi corazón que me hayan acompañado hasta aquí. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que proteja a sus familias, que llene sus hogares de amor y respeto. Y recuerden siempre, por más oscura que sea la noche, el sol siempre vuelve a brillar. Esta abuelita aquí es prueba viva de ello.